Bienvenidos. El día de hoy, además de relatar la historia económica de Colombia desde la colonia hasta la actualidad, voy a explicar algunos aspectos claves para comprender lo que pasó y así no quedarnos solamente con hechos. Si te gusta este tipo de videos, se agradece el me gusta y comenzamos. Comenzamos entonces con la formación de la economía colonial desde el 1500, o sea, más o menos los años en que llegan los españoles, hasta el 1740, que es cuando, digamos, entra en declive o termina el dominio hegemónico de la dinastía Habsburgo. Obviamente ellos siguieron aquí en el continente, pero en Europa digamos que perdieron mucho lugar, como ya vimos en otro video. Para entender entonces este periodo, hay que tener en cuenta que era un mundo que funcionaba diferente al actual. Por tanto, aplicar conceptos o modos de ver la realidad modernos es erróneo. El mercado es un eje central del análisis económico moderno. Sin embargo, en la colonia había, por ejemplo, escasez de circulante, o sea, moneda, no había mercado de capitales y con ello el dinero se prestaba de forma distinta. En muchos casos las deudas no se pagaban, lo que hacía que propiedades terminaran en manos religiosas. Bueno, algo clave para el capitalismo actual son los factores de producción. Los factores de producción son, digamos, elementos que permiten generar o no generar riqueza. Vámonos por los clásicos, digamos, los analizados por Adam Smith o Karl Marx, que son capital, trabajo y tierra. El capital, pues, es la infraestructura, por ejemplo, que puede tener una empresa en cuanto a maquinaria, y también puede ser el dinero como tal. Entonces, si usted tiene dinero para invertir o no tiene para invertir, eso va a generar que usted cree riqueza o no cree riqueza. El otro factor es la tierra, digamos los recursos naturales que usted tenga, tanto agrícolas como minería o no sé, petróleo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, petróleo, va a poder generar riqueza, y si no la tiene, pues va a poder generar menos riqueza, ¿cierto? Dependiendo de los recursos. Y el otro factor entonces es el trabajo. Si usted tiene mano de obra para trabajar o si no la tiene. O por ejemplo, si esa mano de obra está especializada, digamos tiene conocimientos técnicos o digamos algo más moderno, tecnológicos o que sepan digamos algo relacionado con la IA o con la inteligencia artificial. Si usted tiene una mano de obra muy preparada va a poder generar mucha riqueza, y por el contrario, si es una mano de obra que tiene poco conocimiento y solo, por ejemplo, tiene conocimientos muy básicos en agricultura, pues digamos que no va a poder generar mucha riqueza con esa agricultura, sino que va a ser algo más básico. Entonces ya el autor, en este caso es Germán Colmenares, en el que nos estamos apoyando para eso, dice que entonces capital o la moneda, digamos, era escasa, entonces no había mucho circulante y por tanto entonces acumular capital para generar riqueza era difícil. Tampoco había un mercado de trabajo donde hubiera personas ofertando sus habilidades como en la actualidad. De hecho había esclavitud y formas de coerción como la encomienda y la mita. La encomienda era una figura donde a un español se le daban, digamos, mano de obra indígena a su disposición. A cambio, él pues tenía que enseñarle la religión y todo eso. Pero entonces era una mano de obra muy estática, o por lo menos no tenía incentivos para producir más, ya que pues básicamente estaban como sometidos a alguien que no les pagaba, digamos, un salario, digamos, algo más moderno. La tierra también era muy estática, casi no cambiaba de manos, y las propiedades de la iglesia eran llamados bienes de manos muertas porque estaban excluidas del comercio. Y como vimos, como muchas deudas no se pagaban, terminaban precisamente en manos religiosas y entonces estas terminaban excluidas del comercio, entonces no había tampoco comercio de tierra. Tenemos entonces que los factores de producción eran bastante estáticos y por ende verlos como funcionan en la actualidad, entonces es un error. O sea, ellos no entendían el mundo como lo entendemos ahora, digamos en términos productivos, pero yo hago el ejemplo de explicar los factores de producción como para que veamos la diferencia de la actualidad y de la época, digamos, colonial. Pero entonces era un mundo diferente en el cual la gente no pensaba en, uy, voy a invertir aquí
o va a generar más dinero, o voy a generar más agricultura, etcétera, para generar más dinero, sino que era un pensamiento diferente. Recordemos que de hecho se está terminando apenas la época medieval y los españoles que llegan acá, pues precisamente no tienen un pensamiento capitalista, sino un poquito medieval. Aunque se ha dicho que el sistema colonial era muy intervencionista, que había mucha burocracia, es una interpretación muy liberal. En realidad no era tan grande como para controlar todo. La inmovilidad de la economía se debía más al funcionamiento de los factores entonces de producción. En esta época no se puede hablar de mercado de tierras, de trabajo o conceptos como acumulación de capital. Cita: cuando se trata de conocer los mecanismos de una economía precapitalista, hay necesidad de familiarizarse con el clima de las relaciones sociales en las cuales se desenvolvía. Fin de la cita. El espacio que se habitaba era muy pequeño. En el siglo XIX apenas se inició el proceso de colonización. Las personas estaban concentradas en algunos lugares. La población era mucho menor que la actual y los límites de las tierras no eran muy claros. Podía haber personas viviendo en la tierra de un terrateniente sin que él lo supiera. Ellos no habían recorrido la extensión de su propiedad. Los núcleos urbanos se autoabastecían. En pocas ocasiones traían productos de otras zonas, salvo los lugares donde se practicaba la minería, que requería alimentos y daba grandes ganancias a los comerciantes que llevaban mercancías allí. Entonces digamos que es algo parecido a lo que se vivía en la Edad Media, pues no es igual, pero digamos para hacer un paralelo, la Edad Media era muy autárquica, o sea, cada zona producía lo que necesitaba. En el caso colombiano, pues también era algo parecido, relacionado precisamente por toda la abundancia que había en Colombia. Aquí, por ejemplo, hay muchos pisos térmicos en zonas cercanas, lo que permite entonces diferentes cultivos y por tanto no es tan necesario el comercio interior. Entonces sin comercio pues es difícil que crezca la economía. Los asentamientos por lo general se hicieron donde ya había población, o sea, cuando llegaron los españoles. Es decir, que no hubo una expansión en la ocupación del territorio con la llegada de esos españoles. Esto permitía generar un excedente y control de la población. Agradezco los me gustas y los comentarios. Continuando con el libro, hubo debate en el pasado con los escritos de las casas y la leyenda negra como arma política contra los españoles. A fines del siglo XIX cogió fuerza el aspecto civilizador de la conquista y actualmente se trata de entender cómo la población nativa disminuyó tanto. La base documental para esto son las tasas de tributos. Estos se hicieron desde 1550, cuando un oidor visitaba una comunidad y establecía el tributo que iban a dar. Estos incluían solo las personas que tributaban, hombres entre los 17 y los 55 años. Estas visitas permiten ver la disminución de la población. Es posible que antes de ese año haya sido mayor. A fines del siglo XVII, un 90% de la población nativa había muerto. Unas zonas se vieron más afectadas que otras. La organización de algunas culturas evitó que fueran sometidos y generaron conflictos constantemente. Esto permitió preservar su cultura. Entonces tenemos de que además de que el factor de producción, trabajo, digamos no era muy abundante, pues tenemos que mucha población local murió. Y por tanto, entonces, sin mano de obra, pues digamos que es difícil incrementar, digamos, la producción si lo queremos pues entender desde un punto de vista moderno. Y además, pues otras culturas, digamos, se resistieron a los españoles y nunca pudieron ser sometidas y por tanto esas personas nunca pudieron trabajar, digamos, para generar riqueza, sino que tenían otro modo de entender, que incluso hasta el día de hoy podemos ver comunidades indígenas que viven a su modo, un modo diferente al capitalista, y esto no quiere decir que es que fuera malo, sino que simplemente era diferente. En Colombia entonces predominó el mestizaje. Esto permitió el crecimiento de la población y recuperar espacios habitables con el tiempo. Los lugares donde cultivaban los nativos fueron utilizados para la cría de ganado y la introducción de alimentos europeos como el trigo, la cebada y el centeno. La población fue diezmada por diferentes factores. No es posible cuál fue el más importante.
Europeos y africanos trajeron enfermedades que la población no pudo enfrentar. La migración a climas distintos para hacer minería, la población en ocasiones trabajaba en su temporada más fértil, es decir, entre los 15 y los 30, donde las mujeres, digamos, y los hombres son más fértiles para reproducirse, pues estaban trabajando. Entonces esto dificulta pues el crecimiento de la población. La fragmentación de las comunidades fue otro factor y la imposición de nuevas creencias generaron resistencia a la procreación. La conquista fue algo más privado que estatal. La corona española, a través de capitulaciones, daba privilegios en los territorios. Esto hizo que los españoles que llegaron a América tuvieran diferencias de jerarquía. La audacia también podía servir para conseguir grandes ganancias. Esto hizo que fundar y encontrar nuevos lugares fuera atractivo. En caso de que lo encontrado fuera poco, también servía como impulso. En otra expedición las ganancias podrían ser mayores. El mayor privilegio era la encomienda. Esta, como ya expliqué, consistía en la entrega de hombres a los conquistadores. Los nativos debían dar un tributo al español. Esto sirvió para reemplazar el líder nativo por uno español. Con el tiempo hubo conflicto con la corona que intentó quitar los privilegios a estas personas. Abusaban de la población. La corona estableció que debían tener casa poblada en un centro urbano y limitó la encomienda a 2 generaciones máximo. Los encomenderos buscaron perpetuar sus privilegios, pero la caída demográfica hizo que dejaran de ser una amenaza política para la corona. A cambio del tributo debían dar protección y pagar a los curas la evangelización, pero abusaron y cobraban más de lo que el sistema productivo indígena podía dar, porque precisamente los indígenas pues producían lo que necesitaban y no estaban acostumbrados, digamos, a generar un excedente. Y en este caso pues sí lo tuvieron que hacer precisamente para dárselo al encomendero. Los encomenderos dominaron el cabildo. Este lugar administraba los recursos, pero pronto se estableció que el puesto podía comprarse, por lo que comerciantes pudieron competir. Durante las primeras generaciones, la población nativa conservó la tierra, pero pronto los encomenderos construyeron cerca a sus tierras y fueron quitándoles terreno. Con ello el tributo pasó de oro o especies a trabajo. La encomienda se convirtió así en sinónimo de servidumbre para los indígenas y de monopolio de la mano de obra indígena para los encomenderos. Aunque estaba prohibido, se usaron indígenas en la minería. Muchos no volvían, lo que afectaba a la agricultura. En cuanto a la plata, sí se permitía debido a que era usada para el comercio local. Las leyes nuevas buscaron limitar el poder del encomendero, pero al provocar una guerra civil en Perú, se suspendió en la Nueva Granada. También hubo conflictos internos por el monopolio de la mano de obra. Entre 1590 y 1610, reformas buscaron corregir esto. Se afirmó la autoridad de la audiencia. Esta repartiría la mano de obra entre haciendas según sus necesidades. Apareció el corregidor de naturales, vínculo entre la corona y los nativos, reemplazando a los encomenderos. Este recibía el tributo y lo repartía entre el encomendero, el cura y la corona. Los encomenderos se resistieron por décadas. La situación para el indígena no cambió mucho. Los tributos se trasladaban y se usaba como excusa para no pagarles. Adicional, se les cobraba tributo grupal en lugar de individual, como estaba establecido. Continuaron pagando el mismo tributo a pesar de la disminución de su población. Es decir, aunque digamos una población disminuyera digamos de 1000 a 500 personas, el tributo continuaba siendo igual. Si se hubiera tenido en cuenta digamos algo más individual, pues este tributo se hubiera disminuido. Los resguardos buscaron evitar que los nativos tuvieran que trabajar siempre para pagar tributo y tuvieran un sustento. Además, se prohibió que los españoles pudieran vivir en pueblos de indios. Sin embargo, el mestizaje llevó a que el 80 o 90% de la población fuera mestiza, lo que muestra que en la Nueva Granada la medida no se cumplió, dejando pocos indígenas. Con ello, a fines del siglo XVIII, se remataron sus tierras.
Según Earl J. Hamilton, Europa se benefició del oro que llegó a España. Hubo inflación, mayor al crecimiento de los salarios, lo que permitió mayor ganancia y acumulación de capital. Las ideas mercantilistas del siglo XVII tenían el oro y la plata como eje fundamental. No necesita la intervención del Estado para ser estable. Por poco peso había mucho valor, aunque transportarla requirió de una supremacía naval que luego de la derrota de 1588 fue imposible mantener. El oro fue importante por un periodo de tiempo más extenso en la Nueva Granada que en la Audiencia de Quito y Chile. Hubo dos ciclos, 1550 a 1620, donde su producción estuvo ligada a los asentamientos. Los antioqueños usaron mano de obra esclava traída de Cartagena debido a la escasez de indígenas. Otros lugares como Cartago y Popayán, a pesar de la prohibición, usaron indígenas. La tecnología fue muy básica, con ello la productividad dependía de nuevos hallazgos o incluir más mano de obra. Esto afectó a las haciendas y la agricultura, sumado claro la disminución de la población. Entre 1620 y 1680 hubo una crisis minera y el segundo ciclo, que es de 1680 a 1820, tuvo como eje central el Chocó. Se llevaron miles de esclavos. Popayán se convirtió en un lugar importante para el comercio de esclavos. El exceso de mano de obra hizo necesaria el desplazamiento a las minas de Caloto y haciendas del Cauca. Fue un periodo donde no se presentó lucha por trabajadores entre las haciendas y el sector minero. Aunque Cartagena era el puerto al que llegaban los esclavos, solo una parte entraban a la Nueva Granada. La mayoría iban para otros lugares. A mediados del siglo XVII, el monopolio comercial español se vio perjudicado. A partir de allí no pudo acceder directamente a esclavos, sino por medio de otras potencias. Los ingleses aprovecharon la situación e inundaban con sus mercancías los puertos americanos. Para minimizar riesgos, los propietarios invertían en minería, tierra y comercio. Aunque la esclavitud continuó hasta el siglo XIX, a fines del siglo XVIII estaba en decadencia. Mestizos y blancos pobres trabajaron en las haciendas en un número cada vez mayor. Las haciendas antes se entendían como algo irracional y había una confusión en cuanto a su antigüedad. El latifundio no es colonial, es el producto de leyes republicanas, es decir, del siglo XIX. Había mucha diversidad. La plantación estaba enfocada en exportar. Había inversión y trabajo esclavo. La hacienda era para el mercado local. Las haciendas de la costa y el Valle del Cauca se sitúan en un punto intermedio entre la hacienda y la plantación. La sujeción a la tierra fue diversa. El peonaje se daba por medio de adelantos y con dicha deuda la persona se veía coercionada y a veces abusada, aunque en casos como Pasto se usó para atraer personal. En otros casos se daba parte de la producción a cambio de trabajo. El agotamiento del modelo generó nuevas formas de producción como comunidades campesinas. El latifundio colonial responde a la escasez de factores de producción. El latifundio improductivo deriva de otra situación no colonial. Cita: el latifundio improductivo posterior surgió de concesiones de baldíos que se sustrajeron a la capacidad creativa de masas humanas desplazadas de las haciendas tradicionales. Fin de la cita. Centros mineros como Potosí generaron un intercambio y especialización a su alrededor. La Nueva Granada, por su parte, cambiaba constantemente de lugares mineros, lo que generó desarticulación y cambio constante. Acá terminamos entonces con esta primera parte del 1500 a 1740. En ese momento empezamos a hablar de la economía del virreinato, es decir, desde 1740. ¿Por qué? Porque en 1739 se crea el virreinato de la Nueva Granada. Hasta ese momento todo ese territorio que conocemos hoy como Colombia, Ecuador, etc., hacía parte del virreinato del Perú.
Y pues vamos a ir hasta 1810 en esta segunda parte, que es donde comienza el proceso independentista. El oro continuó siendo el producto principal. Hasta 1780 representó el 100% de las exportaciones. La corona intentó diversificar, por lo que se exportó también algodón, azúcar, cacao y otros, pero aún así ese 100% solo disminuyó a 90%. La bonanza y las crisis estaban entonces relacionadas con el oro. En los siglos XVI y XVII había focos de producción como Antioquia, Popayán y Mariquita. En el siglo XVIII la producción porcentual de oro en Popayán y Chocó disminuyó, siendo la de Chocó más grave, de un 51% del total en 1735 disminuyó al 27%, o sea casi la mitad, a fines de siglo. Antioquia fue lo contrario, pasó del 5.6% del total al 38%. El oro se extraía de ríos y quebradas en parte. La mayoría de la producción venía de minas de beta y de aluvión. El filón requería mayor inversión, ya que había que abrir túneles y luego triturar el material para separar el oro usando mercurio o lavándolo. Un empresario con capital suficiente como para tener esclavos explotaba un lugar. Se conocieron como reales de minas. Eran lugares donde la corona controlaba la producción y también se extraía libremente, con menos tecnología por supuesto. Se les llamó mazamorreros y llegaron a producir el 80% del oro de Antioquia a fines del siglo XVIII. Gracias a las medidas de los Borbones, España mejoró su economía, contribuyendo a la mejoría de sus territorios. La producción debía pagar el quinto, es decir, un 20% que iba para la corona. Debido a la crisis del siglo XVII, esto fue disminuyendo hasta llegar al 3% en 1777. Algunas investigaciones estiman que un 50% de la producción no pagaba el impuesto y por tanto la producción fue el doble de la registrada. No se producía el potencial debido a la falta de inversión. Se quejaban de los aranceles, pero luego de que la corona los eliminara no aumentó mucho la compra de esclavos, que era el mayor costo, un 75%. La esclavitud era más del Cauca. En Antioquia los trabajadores libres crecían cada vez más. Otro elemento era la tecnología. No se invertía en ella y las personas sobrevivían con el poco oro que encontraban. Se hicieron esfuerzos para mejorar la producción. La expedición botánica, que fomentó la agricultura para disminuir el precio de los alimentos en las zonas mineras, y se envió a Mariquita un equipo encabezado por Juan José de Eluyar, pero fue un fracaso. La producción no estuvo ni cerca respecto a lo que se invirtió. Generalmente en las zonas mineras las cosas eran más caras. ¿Por qué? Porque digamos, si usted es una zona que no cultiva alimentos sino que solo produce oro, pues como cualquier otro producto, el exceso de oro en una zona pues hace que su precio sea, digamos, menor. Entonces claro, ¿qué era más valioso? Pues los alimentos que le traían, que eran escasos en esas zonas, y eso lo aprovechaban entonces los otros lugares que sí producían, digamos, alimentos, pero no tenían oro. En la costa, la gran hacienda producía ganado y alimentos. La caña de azúcar se usaba para hacer aguardiente. Además se sembraba maíz, yuca, plátano y otros para el mercado local. Popayán hacía lo propio. En los Andes se producía ganado, trigo para el mercado local y Cartagena. Pero con el contrabando que empezó a introducir Inglaterra cuando se le dio el monopolio del comercio de esclavos y el libre comercio de 1778, las harinas perdieron terreno. Cúcuta y Pamplona exportaban cacao por Maracaibo a México. Los jesuitas en Neiva y Mariquita producían ganado para otras zonas del país y comercializaban cacao, panela, azúcar y miel en Honda. Bueno, entonces esto es otra muestra de que Colombia producía para sí misma, en muchos casos comerciaba entre ella, y digamos que lo que se exportaba
En realidad, digamos, no eran muchas zonas las que exportaban y en general era sobre todo oro. La propiedad estaba muy concentrada en algunas regiones y en otras era más de pequeños propietarios. Antioquia, al estar dedicada a la minería, solo producía lo necesario en cuanto a alimentos y el precio de la propiedad era mucho más elevada que en el resto del país, por lo mismo, abundancia de oro y por tanto entonces hay un mayor poder adquisitivo y por tanto pues yo le voy a cobrar más a alguien por venderle algo. Las haciendas generaron una serie de comportamientos en la sociedad. Daba prestigio y poder político. Si no tenía esclavos, el ganado era la mayor inversión. La tecnología con la que se trabajaba la tierra era muy cercana a la del neolítico. Es decir, que aunque ya pasamos desde el 1500 y ya estamos llegando a fines del siglo XVIII, la agricultura sigue siendo con unas técnicas muy básicas y por tanto es difícil aumentar, digamos, la productividad. La población mestiza aumentó y con ello la necesidad de tierra. Para enfrentar la situación se le quitó tierra a las comunidades indígenas. A excepción de los jesuitas, no había una mentalidad comercial capitalista. Además, España asignó a la Nueva Granada la producción de oro, el azúcar a Cuba, Puerto Rico, cacao en Venezuela, carne a Río de la Plata, trigo a Chile y México, y Perú debía producir plata. Es decir, aunque Colombia en el siglo XVI, XVII y XVIII, digamos, tuviera una iniciativa de producir otras cosas, pues digamos que no hubiera funcionado porque España, que era, digamos, el que dirigía, pues dijo que la Nueva Granada debía producir oro y era como lo único que le interesaba. Entonces también eso dificultó que se desarrollara un mercado interno y por ende también entonces la mentalidad de la población. Si usted crece en un mundo en el cual no puede comerciar, pues eso digamos se va impregnando en las costumbres de la población y por tanto no va a haber un interés en producir más de lo necesario porque no hay dónde venderlo tampoco. La liberalización entonces de 1778 rompió el mercado comercial de Cádiz y Sevilla. Se abrieron puertos en Barcelona, Valencia, Bilbao y otros. Y se permitió el comercio en América, quitándole el privilegio a Cartagena. Es decir, ya otras zonas podían enviar sus productos, no necesariamente tenía que salir por el puerto de Cartagena. Los galeones fueron reemplazados por navíos. Más barcos llegaron a Cartagena a partir de allí. Las importaciones llegaron de Inglaterra, Francia, el contrabando aumentó. Entraba por Santa Marta, Riohacha, Cartagena y ya que La Guajira no tenía mucha milicia, entró especialmente por allí. La exportación de alimentos de la Nueva Granada fue aumentando, pero no se aprovechó mucho el libre comercio. Los puertos que más lo aprovecharon fueron Veracruz, las islas del Caribe y los puertos del Pacífico. Libre comercio entre comillas, porque todo debía pasar primero por España para ser reexportado desde allí con el pago de derechos que ello involucraba. Además, la corona buscaba mantener la dependencia. La agricultura que se desarrolló fue en función de las necesidades de España. Honda y el río Magdalena fueron importantes para comerciar interna y externamente. El monopolio de distintos productos como el aguardiente y el tabaco generaron descontento en la población. Además, había diversos impuestos, pero estos no permitían cubrir bien los gastos, ya que mucho se iba en los conflictos continuos que España tuvo con Francia e Inglaterra. Aún al final del periodo colonial, mejoras en la comunicación no se pudieron llevar a cabo. Los ingresos provenían del monopolio, del quinto, los diezmos, aunque este se dedicaba a la iglesia. En las aduanas estaba el almojarifazgo, la alcabala, entre otros. A fines del siglo XVII se prohibió el consumo de aguardiente. En 1736 esto cambió y ahí fue donde nació el monopolio. Afectó a personas que lo producían libremente. Tuvo problemas con el libre comercio de 1778, ya que el licor español hizo competencia afectando no solo el fisco, sino la producción de azúcar en la costa. El monopolio se remataba, igual el del tabaco. Para la producción de este último se asignaron 4 zonas:
Ambalema, Girón, Forinuncha y Palmira. Las rentas públicas no reflejan la realidad, ya que los cargos públicos también se remataban y por tanto el valor que aparece es el del remate y no el de la venta total. Las reformas borbónicas buscaron hacer más eficientes las cosas. Se envió a un visitador en 1779, pero lo que generó fue descontento, que se materializó en la rebelión comunera de 1781. Con esto terminamos entonces la segunda parte. Ahora iniciamos entonces desde 1810 y nos vamos hasta 1850, ya que en 1810 empieza entonces el proceso de independencia y en 1850 digamos que es un punto de ruptura, ya que a partir de ahí se hacen una serie de reformas, como por ejemplo se acaba con el monopolio del tabaco que mencionamos hace poco. Entonces, en 1825 el país contaba con 1.129.174 habitantes y para el 51 eran 2 millones. Con la independencia solo quedaron dos discriminaciones de hecho, esclavos e indígenas, aunque formalmente solo los esclavos. Las regiones más pobladas eran Boyacá y Cundinamarca, teniendo en cuenta que bajo la Ley 25 de 1824, Boyacá estaba integrado por Tunja, Pamplona, Socorro y Casanare, y Cundinamarca abarcaba lo que es Bogotá, Antioquia, Neiva y Mariquita. Los conflictos hacían que la población migrara afectando la producción agrícola y minera, es decir, el país seguía teniendo problemas con la mano de obra y por tanto con la acumulación de capital para desarrollar la economía. Además, estamos hablando de que en 1850 llegó a 2 millones de habitantes. Si hacemos una comparación, Inglaterra ya sobrepasaba los 15 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de 7-8 veces la población y sin embargo Inglaterra es mucho más pequeño que el territorio colombiano. El territorio estaba básicamente despoblado, por lo menos si hacemos, digamos, esa comparación. Los conflictos generados por la independencia afectaron entonces el desarrollo agrícola y la estructura económica se transformó. El saqueo constante que causó la guerra, la reconquista y luego la independencia destruyeron el circuito comercial. Algunos se beneficiaron al finalizar y muchos españoles perdieron todo. Algunas haciendas sobrevivieron, algunos comerciantes compraron tierra y el Estado promovió la ocupación de tierras nuevas. Las haciendas tenían una división del trabajo obligatoria. Los indios y los negros solo podían producir productos que no compitieran con los de la hacienda. En otros casos, las haciendas sufrieron un golpe muy fuerte por la independencia y su repercusión en los esclavos, cuyo valor era muy importante para la hacienda. Y por otro lado, algunas se endeudaron y luego al no poder pagar cambiaron de dueño o fueron rematadas. En 1821 se aprobó la liberación de los hijos de los esclavos con su reacción por parte de los dueños que obligó a que la postura se moderara y además los que lucharon en la independencia tuvieron que volver con sus amos. La manumisión se practicaba en la colonia. Ahora tenían que esperar hasta los 18 y debían prestar servicios en compensación por su mantenimiento. En el 39 muchos serían liberados, pero inició una guerra y se aprobó la ley de aprendizaje, que los esclavizó 7 años más. La liberación total se aprobó en 1851 y se puso en práctica un año después. Hubo que hacer un pago por ellos y en algunos casos el Estado pagó un precio más alto gracias a la alteración de su edad. Si quieren profundizar un poco en el tema, ya hay un video que habla sobre la esclavitud en Colombia, por lo menos en este periodo de 1820 a 1850. En 1820 se devolvió tierra usurpada a los indígenas. Hubo modificaciones posteriores que se dirigían hacia lo contrario. La tierra colectiva iba en contra de la propiedad y el beneficio propio. Algunas comunidades han resistido a los cambios hasta la actualidad. Es decir, Colombia se estaba resistiendo, o por lo menos las comunidades se resistían al pensamiento europeo donde se buscaba el beneficio propio y la propiedad privada. Las guerras de independencia también afectaron la minería.
La recuperación no fue fácil, requirió inversión y Antioquia le quitó lugar al Pacífico. La minería a gran escala solo se recuperó a fines del siglo XIX con la inversión de grandes empresas y maquinaria moderna. No todas triunfaron. El Consejo de Extranjeros ayudó a las que sí. Los mazamorreros, pequeña minería, produjeron oro, pero había quejas que argumentaban que causaban daños ecológicos graves. Los empresarios plantearon varios puntos para recuperar la economía del proceso independentista: la paz, fomento agrícola, impulso del cultivo de tabaco y la abolición de su monopolio, recuperar el mercado interno, controlado por extranjeros, y vías de comunicación para abaratar los costes. Hubo proteccionismo para recuperar la economía. Los aranceles fueron moderados en 1820 y comenzaron a subir hasta un punto donde incentivaron el contrabando, por lo que disminuyeron luego. Los derechos de tonelaje y consulares eran algunos impuestos, pero la alcabala era el más importante. Los gravámenes eran altos, sobre todo para los alimentos. Importar azúcar estuvo prohibido hasta 1847. Sin embargo, lo que más protegía era el entorno natural. Sin medios de transporte, llevar un producto hasta el interior elevaba mucho su precio. El oro fue importante para exportar. Había que pagar derechos por el amonedado, que generaron contrabando, pero la cantidad no se pudo recuperar respecto a la colonia, incluso con las reformas de medio siglo. En términos fiscales, había mucho desorden y el proceso independentista dejó varios problemas. Primero, el financiamiento del ejército, cuya extensión llegó hasta Perú. Segundo, la burocracia estatal creciente. Y por último, la deuda externa, que luego de la división de la República Colombiana, el país se quedó con el 50% de ella. La eliminación de algunos tributos causó todavía más problemas. Por ello se mantuvieron los monopolios, a pesar de haber suspendido algunos temporalmente. El del tabaco y la sal fueron fundamentales. Ahora vamos a hablar de las vicisitudes del modelo liberal desde el 1850 hasta fin de siglo. La población entre 1843 creció de manera desigual hasta 1912. Seguramente, además de diferencias en la natalidad, las enfermedades y su mortalidad tuvieron influencia, como la viruela y el cólera en la costa, al tener mayor contacto con el exterior. Antioquia pasó de 190.000 habitantes a poco más de 1.000.000, Cauca de 269.000 a 635.000 en el 87 y a 866.000 en 1912, o sea, menos que Antioquia. Cundinamarca pasó de 280.000 en el 42 a 747.000 en 1912. La población era muy agrícola. En 1870, ciudades como Bucaramanga, Cartagena, Manizales sobrepasaban los 20.000 habitantes. Medellín rondaba los 50.000. La mayor parte de la población en 1851 vivía en Boyacá y Santander. Las ciudades más pobladas eran Bogotá, muy por detrás Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena. Socorro era, por cierto, la segunda. En 1870 Medellín se había duplicado, mientras las demás, excepto Bogotá, seguían prácticamente igual. En 1870 el 53% de la población trabajaba en agricultura, ganadería y pesca, casi el 23% en actividades artesanales y casi un 15% eran sirvientes. Casi el 70% de los agricultores eran hombres, el 46% de las mujeres administraban el hogar y el 26% eran artesanas en 1892. Unas 250.000 artesanas tenía el país en el 92 y estaban concentradas en Santander, Boyacá y Cauca. Una pequeña parte de la población estudiaba. Para fin de siglo, menos del 30% sabía leer. El conocimiento se transmitía cuando se empezaba a trabajar. En la universidad se orientaba a la población hacia la jurisprudencia. La fundación de la Universidad Nacional en el 67 y la Escuela Nacional de Minas en el 87 permitieron que los ingenieros se consolidaran, generando un impacto en el desarrollo vial del país. La comunicación del país era a través de caminos de herradura.
El río Magdalena era la vía principal. El costo para movilizar mercancía no permitía rentabilidad en los productos, salvo el oro y los textiles. El hecho de que se pudiera acceder a todos los pisos térmicos permitía el cultivo de distintos productos y por tanto comerciar era innecesario, lo que provocaba que desarrollar carreteras y ferrocarriles no fuera rentable. Por eso cuando se buscó desarrollarlos, se pensó en que conectaran con el exterior, no con el interior, y así la especialización tendría sentido. Para mejorar la conexión del país se hicieron carreteras, pero en 1870 se cambió por ferrocarriles. La idea era conectar las zonas con los puertos. La vía Barranquilla-Sabanilla permitió que Barranquilla se posicionara como el puerto principal en el 70. Buenaventura-Cali inició en el 78, pero apenas se concluyó en 1914. Es decir, Cali, que era, el Valle, que era la mayor parte del país, una de sus ciudades principales era Cali, y apenas en 1914 se puede conectar con Buenaventura. Por tanto, aunque hubieran los incentivos necesarios o los medios, hubiera capital o mano de obra para producir más alimentos de los que se estaban produciendo, pues el ferrocarril se acaba en 1914, o sea, no hay cómo llevar la mercancía hacia el puerto igual. Entonces por eso el país también como que no producía mucho, porque no sé, el tabaco tuviera X precio o el café o póngale el producto que usted quiera y había que llevarlo hasta el puerto. Para competir internacionalmente hay que dar por lo menos el precio al que se está vendiendo en el mundo o uno menor. Si su producto es más costoso porque usted tiene que llevarlo a mula o no tiene el ferrocarril, etcétera, pues no hay cómo. Entonces por eso en parte el país a veces no producía tanto. Otro es el Calamar-Cartagena, pues la vía. Se terminó esta en 1894 y esto permitió que Cartagena recuperara su lugar como puerto. Entonces aquí vemos que los ferrocarriles son súper importantes, porque da que la terminación de una vía ferroviaria permitió que en el 70 Barranquilla fuera el puerto principal y cuando Cartagena pudo terminar su vía en el 94, pues recuperó su lugar como puerto. O sea, porque es que ya hay un medio para poder sacar la mercancía por ahí. En 1880 había 100 kilómetros operando y en el 98 había 550. Incluso podemos hacer un paralelo con lo que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Y para mediados de siglo, o sea, ni siquiera a fines, que es lo que estamos diciendo, sino para 1850, en Inglaterra ya había más de 10.000 kilómetros de vía férrea, en Francia igual, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, claro, Colombia estaba compitiendo con unos países que ya tenían mucho desarrollo, que podían ofrecer unos productos a un menor precio. Entonces, claro, no es solamente que Colombia si va a producir o no va a producir, sino que si va a producir con quién está compitiendo y teniendo en cuenta con quién está compitiendo, pues quién le va a comprar un producto sabiendo que lo vende tan caro. Bueno, el aumento entonces de la población generó desplazamiento en busca de tierras debido a que la tierra la tenían concentrada. El proceso venía intensificándose desde el siglo XVIII. En el XIX los focos fueron Antioquia, con lugares como Remedios, Yarumal, Jericó, Manizales. En Bolívar, El Carmen, zonas tabacaleras como Palmira, Ambalema, Cúcuta. De hecho ya tengo un video sobre el tabaco por si les interesa. La colonización fue diversa. Los colonos buscaron ser productores independientes y los empresarios ganadería y bienes para exportar. Los baldíos fueron el foco principal, pero también hubo conflictos cuando se ocuparon tierras que venían desde la colonia, pero que sus dueños no habitaban. Había quema de cultivos y en algunas ocasiones respuestas de asesinato al dueño de la propiedad. Los colonos en algunas ocasiones no podían enfrentar el costo de pagar al agrimensor para titular la tierra, lo que llevó a la aceptación de ser arrendatarios para no perder años de trabajo de la tierra. En el suroeste antioqueño, algunos especularon, acumularon deuda que les dio acceso a grandes extensiones de tierra, de la cual vendieron pequeñas partes para que luego de ser trabajada la zona se valorizara. Los que llegaron tarde no pudieron acceder a tierra, lo que facilitó que los hacendados subordinaran a las personas como arrendatarios para trabajar sus tierras. Las haciendas ganaderas del Cauca se formaron así. El vínculo comercial que inició en 1850
permitió la ocupación para producir tabaco. En la costa atlántica, carne. En norte de Santander, cacao y café. En Cundinamarca, ganado y algo de azúcar y café. Santander, Tolima y Antioquia hubo concesiones para la quina. La propiedad que se consiguió durante la colonia con las mercedes de tierras, composiciones y resguardos indígenas representaban un 20% del territorio. El Estado tenía entonces un 80% disponible. Se pensó entonces usar la tierra para atraer europeos, para desarrollar vías y entregar a campesinos. Entre 1820 y el 70 se vieron los beneficios fiscales que podría tener. Los bonos territoriales y de deuda podían cambiarse por tierra, al igual que las retribuciones por la independencia. Aunque luego del 70, las leyes buscaron proteger a los colonos y crearon límites para la propiedad, el 73% de la propiedad entregada quedó en grandes terratenientes. Las parcelas entre 100 y 1000 hectáreas fueron el 16% y de 100 para abajo solo el 11%. Además de la adquisición, los terratenientes usurparon tierra cercana a los límites de su propiedad que intentaron legitimar con herencias. Posiblemente por eso se resistieron a la decisión de la Corte Suprema en 1926 de mostrar los títulos originales. La producción de los colonos era de maíz, yuca, plátano, gallinas y cerdos para la subsistencia, y aunque hay poca información sobre el mercado, parece que gracias a ellos se abastecieron los centros urbanos. El café fue un producto que permitió a los colonos generar un ingreso extra sin tener que abandonar los cultivos de subsistencia. Con el fin de la esclavitud, muchos esclavos pasaron a cultivar su comida en el norte del Cauca, y las zonas de Cauca Nariño resistieron con sus cultivos a pesar de la disolución de sus resguardos indígenas. Una parte de las haciendas producían muy poco para el mercado. Había mucha autosubsistencia. Algunos agregados hacían tareas en las haciendas y como pago les permitían tener pequeños lotes de pan coger. Las haciendas nuevas las crearon empresarios con experiencia y su relación con sus subordinados fue diversa. Había salarios en tiempos de cosecha. Había arrendatarios que a cambio de un lote trabajaban algunos días, a parceros que entregaban parte de su cosecha y en algunos casos, como Ambalema, vendían su cosecha al hacendado a un precio inferior al del mercado, y la ganadería creció bastante. La apropiación de tierras tuvo como uno de sus fines sujetar al obrero, pero la disponibilidad de tierras hizo que la movilización continuara. Para consolidar la mano de obra fue necesario destruir cultivos de colonos, usar presión policial y las deudas. Las condiciones geográficas antes mencionadas evitaron el aumento productivo. Internamente no había quien vender el excedente y exportar productos primarios no era rentable por los costos de transporte. Solo un aumento coyuntural de los precios internacionales permitía hacerlo. Otra dificultad es que la mayor parte de la población vivía en lo alto de las cordilleras, fuera de las áreas tropicales donde se podían producir productos con demanda europea. Por eso Argentina y Estados Unidos pudieron aprovechar mejor la demanda de grano y carne. Colombia apenas sí recibió capital europeo. Por eso los auges puntuales de tabaco a partir de los 50, de quina posteriormente, sombreros de paja, y pues el café sí se puede decir que fue algo muy diferente, también relacionado con que cambia el modo de producir la comida. O sea, por ejemplo, si usted va a producir tabaco o quina, pues en algunas casas era como muy extractivo. Cambio el café lo que hace es transformar, porque para usted cultivar café, en los primeros años el cafeto no le da nada. Entonces usted tiene que esperar 3, 4, 5 años para que le empiece a producir. Entonces, claro, si usted ya es como una planificación a largo plazo, en lugar de, por ejemplo, la quina, que muchas veces simplemente talaban el árbol y ya. En cambio, con el café cambia como esa mentalidad. Las exportaciones de metales preciosos disminuyeron de un 74% en 1840 a menos del 23% en el 98. Mientras tanto, el tabaco pasó del 3.6% a casi el 40% para fines de la década de 1860 y luego disminuyó hasta menos del 2% en los 80. Por eso digo, habían como unos auges y luego unos declives. La quina también podemos ver esto. De 0.2% pasó a casi 31% del 40 al 80. Y el ganado nunca fue importante, con un máximo de 4.3% en el 98. Y el café pasó
de casi 2% en el 40 a 49% de las exportaciones en el 98, y pues como mencioné, este sí se mantuvo en el tiempo, y de hecho pues ya en el siglo XX, como todos conocemos, o bueno, muchos conocen, el café fue un producto muy importante para Colombia. Los auges permitieron compensar entonces la disminución de las exportaciones de metales preciosos. El valor de las exportaciones aumentó de manera continua entre 1840 hasta el 98, salvo una excepción, del 88 al 91. El poder de compra de las exportaciones y las importaciones aumentaron de igual manera. El crecimiento se ve menos espectacular si se toma como referencia inicios de siglo, es decir, periodo colonial. Además, la población aumentó en más de un 100%, lo que sirvió para que el país saliera del estancamiento. Sin flujo de capital, las importaciones dependieron de las exportaciones. Las primeras, sin embargo, superaron a las segundas. En 1850, 2/3 partes de las importaciones eran telas, sobre todo de algodón. Esto se mantuvo por décadas. Luego de 1880 bajó a 50%. Los demás productos importados eran objetos domésticos, herramientas y químicos. Claro, la industria local estaba compitiendo con la industria europea ya industrializada, entonces era más barato comprar textiles de afuera que de dentro. Al no exportar oro, fue importante mantener relaciones con quienes compraban los productos colombianos. Inglaterra por lo general dominó, aunque con el auge del tabaco, Alemania lo superó, ya que era el que más compraba tabaco. Pero con el fin del auge, Inglaterra recuperó su lugar. Francia y Estados Unidos también se unieron al grupo. Entre los cuatro compraron el 94% de las exportaciones. Con las importaciones ocurría algo similar. Los textiles ingleses dominaban. De Francia llegaba vino, cuero y jabonería. De Estados Unidos, alimentos como harina de trigo, azúcar y manteca. De Alemania, productos como cerveza, arroz, textiles de lana y papel. A mediados de siglo había consenso en que el Estado debía reducir sus funciones, educación y obras de infraestructura. También se estaba de acuerdo en acabar con los monopolios estatales. En 1847 se simplificaron los aranceles, se privatizó la producción de tabaco, se abolió con José Hilario López la esclavitud, los resguardos indígenas. En 1850-51 se descentralizaron las rentas y los gastos igual. Casi todas las provincias abolieron gracias a la autonomía los diezmos. Antioquia eliminó los impuestos a la producción y exportación de oro. La mitad del país eliminó el monopolio del aguardiente. La sal era otro producto que generó ingresos al gobierno central y creció desde 1847 hasta 1906. Los tributos se mantuvieron hasta 1880. El auge exportador aumentó los ingresos del gobierno. Recaudos por monopolios costaba casi un 50% de lo recaudado. Recaudar por aduanas era mejor, ya que los costos solo representaban un 10%, y con la disminución de militares los gastos del gobierno central disminuyeron. La desorganización estatal ponía un límite de recaudo, pues aumentar mucho el arancel generaba contrabando. En 1861 se modificó el arancel para cada kilogramo de producto importado. En lugar de eso se agrupó por grupos, lo que redujo costos, pues no había que reempacar tanto. Solo cuando el comerciante decía que llevaba algunos productos de arancel más bajo que otros. Los textiles sufrieron aranceles que se modificaron varias veces, pero en general no permitieron que los consumidores se beneficiaran de las caídas en el precio. Las salinas de Zipaquirá y Nemocón generaban buenos ingresos. El gobierno aumentaba el precio de la sal cuando requería más dinero, pero la sal marina evitaba que pasara de cierto tope. Cauca traía sal de Perú, Antioquia tenía sal propia, y aunque se establecieron gravámenes para la sal de Zipaquirá, La Guajira y Galera Zamba, el contrabando permitió su transporte por el Magdalena. Los estados, con su independencia, fijaron impuestos a la renta y al patrimonio, aunque los que tuvieron mayor éxito fueron los indirectos, derecho de degüello y peajes.
Antioquia mantuvo el monopolio del aguardiente. De hecho, era el que más generaba en la República. Los estados con más ingresos en 1882 fueron Antioquia, Cundinamarca y Cauca. Los problemas en la exportación repercutían en los ingresos y los conflictos internos hicieron que la idea de un gobierno central más robusto creciera. Los conservadores recuperaron el poder en el 86 y modificaron la cuestión aduanera, pero la devaluación hizo que terminaran siendo menores a las anteriores. Aunque se habla de proteccionismo, la regeneración no tuvo un régimen impositivo mayor al anterior. Los ingresos no aumentaron, pero los gastos sí. Rafael Núñez estableció el Banco Nacional. Hubo resistencia, pues era un sistema en el que el gobierno era accionista y deudor al mismo tiempo. El gobierno tuvo que usar regalías del ferrocarril de Panamá porque nadie puso capital para obtenerlas. El banco emitiría en un inicio con base a las reservas de oro. Con las guerras eso rápidamente se abandonó y a pesar de las promesas de volver a la normalidad, la emisión no hizo más que aumentar y puso la moneda como única en 1886. El monopolio de la emisión hizo que más de 20 bancos quebraran en la siguiente década. Antioquia sufrió mucho. En teoría, el papel moneda no sometía al país a las variaciones del patrón oro. Incluso algunos autores hablan de beneficios como la creación de nuevas empresas o la minería. Para Miguel Urrutia, la devaluación impulsó el cultivo del café. Los salarios no aumentaron a la par de la inflación, lo que generó más beneficios para el productor. Además, el aumento de la tasa de cambio actuó como subsidio a la exportación. La inflación fue del 10% anual. La resistencia logró clausurarlo, pero continuó en funcionamiento y con la Guerra de los 1000 días, el país pasó de 40 millones a 1000 millones, generando una desconfianza en el papel moneda que restringió luego la acción del gobierno en temas monetarios en el futuro. Hasta 1845, el país no pagó nada de su deuda, lo que hizo que incrementara por los intereses. Hubo renegociaciones, impago. Fue la posibilidad de financiar los ferrocarriles con capital externo, lo que hizo atractivo pagarla. Aún así, hubo regularidad en los pagos durante los años siguientes. La producción textil se mantuvo a pesar de la competencia internacional. Aunque se pusieron aranceles, el aumento de la demanda lo cubrió el extranjero. La producción nacional cubrió cada vez menos la demanda. No tuvo sentido aumentar más los aranceles, ya que el contrabando hubiera aumentado. Los sombreros de paja llenaban la demanda interna y en la década de 1850 se exportó a Estados Unidos y las Antillas. Se usaban para los esclavos, pero la mejor calidad cubana hizo que disminuyera con el tiempo. La competencia textilera hizo que la industria se desarrollara a partir del hierro. En Antioquia producían herramientas para la minería y la agricultura. En Bogotá, la fábrica de textiles de los 30 quebró por los costos de transporte. Tuvieron más éxito industrias relacionadas con los alimentos y las bebidas. En 1850 ya había cervecerías en Antioquia y Bogotá. En el 89 se fundó Bavaria. Trapiches para hacer panela, miel y alcohol, vidrierías, fábricas de loza, talleres de cerámica, jabonerías, producción de velas. Estas industrias digamos que tuvieron más éxito. Mayor población y mayor mercado impulsaron la industria. El comercio internacional permitió acumular capital en algunas zonas, en especial Antioquia. La minería del Chocó y el Cauca fue afectada por la independencia. La abolición de la esclavitud fue un golpe que redujo la minería a algo ocasional. La producción antioqueña compensó en parte el vacío, porque claro, pues no creo que los esclavos recién liberados quisieran trabajar ante sus antiguos dueños. La abolición de la esclavitud, como vimos también en el video de Estados Unidos, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, afectó mucho la agricultura en el sur y eso tardó décadas en recuperarse. La compañía El Zancudo estableció una extracción con nueva tecnología.
Explotar los ríos caudalosos fue posible con la draga que llegó en el 80. Las minas de Marbato, Santana y el Zancudo tenían cientos de trabajadores. Todas terminaron en manos inglesas, francesas, alemanas y norteamericanas para fin de siglo. El grueso de la producción agrícola era para consumo interno. Había patrones regionales de alimentación. Para las tierras frías la papa era fundamental. Para las cálidas el plátano y la yuca. En todos lados se cultivaba maíz, siendo muy importante en Antioquia, Boyacá y Santander. La caña de azúcar, sobre todo en climas cálidos, era usada para hacer panela y bebidas como la chicha y el guarapo, y comenzó a ganar importancia para alimentar el ganado. La carne de res iba sobre todo para el sector urbano, la de cerdo, colonización antioqueña, pescado en la costa, el frijol se intercalaba con el maíz, el excedente por lo general iba para el mercado local. Solo la caña de azúcar tenía una importancia en los mercados. El sector que más creció fue el ganadero, sobre todo en Antioquia, Bolívar, Cauca y Cundinamarca. La demanda aumentó más que la producción. La ganadería era más de empresarios y los cerdos de campesinos para consumo popular. La papa no experimentó aumentos de productividad. El trigo y el cacao fueron afectados por enfermedades frecuentemente. El Valle del Cauca cultivaba la caña de azúcar como algo secundario. Fue Santiago Eder quien innovó y creó las bases para su producción en el siglo XX. Los campesinos usaron técnicas poco productivas. Hubo cultivos múltiples que eran seguros, pero poco productivos y evitaban la especialización. Llegamos entonces al siglo XX y para ello entonces vamos a tomar a Jesús Antonio Bejarano y su escrito del despegue cafetero como base para entender este inicio de siglo en términos económicos. El siglo inicia entonces con la Guerra de los Mil Días. Esta generó efectos adversos para Cundinamarca y Santander, que producían en ese momento el 80% del café del país. Las exportaciones disminuyeron, con lo que las finanzas del Estado también lo hicieron. Además, un decreto permitió emitir el dinero necesario para restablecer el orden y con ello 1.000 millones se imprimieron en 2 años. Con ello, los artículos de primera necesidad aumentaron de precio y el gobierno decretó importarlos. Los transportes aumentaron. La mitad de los barcos se perdieron. La producción se vio afectada por la guerra. La mano de obra para el café murió en el conflicto y otros huyeron para no ser reclutados. Las fábricas también se vieron afectadas, por lo que se experimentó un surgimiento textil en Antioquia y el café se fue trasladando a Caldas y zonas no afectadas por el conflicto. Rafael Reyes tomó varias medidas para mejorar la situación. Volvió al patrón oro, se aumentaron algunos aranceles, se buscó dar subvenciones a productos como el café, el caucho y el tabaco, aunque no duró mucho. En general se buscó el proteccionismo y fomentar la exportación para equilibrar la balanza comercial. La producción de café no solo se desplazó, sino que cambió de forma. Fue más de pequeñas parcelas. La gran hacienda no permitía que los trabajadores se integraran al mercado monetario, ya que con el fin de ahorrar costos, se llegó a pagar en especie, ya que esta representaba un 50% de los gastos y detrás, con un 23%, estaba la compra de tierra. Además, los hacendados no invertían para aumentar la productividad, y si los hacendados, que de cierta manera tenían más dinero, o sea más capital que las demás personas, no invertían, pues claro, era muy difícil, a pesar de que ya estamos en el siglo XX, desarrollar el capitalismo. En 1898, Santander y Norte de Santander eran los mayores productores de café. Para 1925 fueron el Viejo Caldas y Antioquia, y en 1932 ocurrió lo mismo, pero esta vez el Viejo Caldas produjo un 40% más que Antioquia. Es decir, como ya vimos en el libro de El Café en Colombia de Marco Palacios, fue la Guerra de los Mil Días lo que hizo que se desplazara la producción de café de Norte de Santander y Cundinamarca
a lo que fue la zona cafetera en el siglo XX, y fue este traslado lo que ya generó como una cierta importancia, además de que en el siglo XX digamos hubo un buen precio del café. En Tolima la producción cafetera tuvo tanto hacienda como pequeña propiedad. La expansión de la frontera agrícola generó pequeñas propiedades en cierto porcentaje, pero el café no fue la base inicial, ya que este requiere años y el campesino necesita producir rápido, así que primero se cosechó maíz, frijoles y tabaco. Bueno, nuevamente con Marco Palacios, pues él nos explica que el cafeto se demora unos 3-4 años para empezar a producir. Entonces claro, el campesino no puede esperar 4 años a que el cafeto produzca. Entonces primero cultiva digamos frijoles, maíz, que es algo que necesita para sobrevivir, y ya con el tiempo cuando el cafeto comienza a producir, pues ya le empieza a generar digamos una ganancia. Las condiciones económicas favorecieron al café, pues no requería mucha inversión ni mucha tecnología. Además, con la exportación ya estuvo más relacionada con pequeños propietarios y casas extranjeras. Las fluctuaciones del precio no afectaron tanto la economía nacional, dándole mayor estabilidad. Además, la acumulación de capital cambió y con este fluyó a otros sectores de la economía. El café amplió el mercado por sus beneficios a productores e industriales. El desarrollo ferrocarrilero tuvo relación con ello, pues entre 1898 y 1922 casi el total de lo transportado por el ferrocarril era café. El área cultivada subió entre 1910 y el 25. De igual manera, las hectáreas dedicadas a la exportación. Para 1925, el 23.2% de la población vivía en zona urbana y con ello zonas cercanas aumentaron sus cultivos. Las zonas con mayor importancia en esto fueron Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá y Caldas. En ganadería, Tolima, Cauca, Atlántico y Huila. Se empezó a ver entonces una especialización en los cultivos, siendo Cundinamarca el mayor productor de trigo y papa en el 25, el Valle, caña de azúcar, Boyacá, cebada, Magdalena, banano, Bolívar, Atlántico y Magdalena, algodón en rama. Es decir, en 1925 entonces surge una especialización en Colombia que, como vimos en el video de Estados Unidos, esta se había ya dado hace 100 años o más de 100 años allá. Entonces claro, por eso digamos es una explicación o parte de la explicación por la cual Colombia, mientras exportaba materias primas, Estados Unidos ya se estaba convirtiendo en una potencia mundial, o mejor dicho ya lo era, porque después de la Primera Guerra Mundial ya vimos que se convierte en una potencia gracias a la acumulación de oro y a todo el desastre pues económico que generó en Europa. En las primeras décadas del siglo XX hubo avances entonces tecnológicos. Medellín y Caldas incluso produjeron maquinaria. La infraestructura mejoró y hubo reformas arancelarias que permitieron desarrollar algunos cultivos agrícolas. La mayor parte de la tierra usada para ganadería, el 43%. El gobierno de Reyes permitió los primeros pasos para el fomento de la refinación de petróleo. Se empezó a fabricar cemento y ácido sulfúrico. Se modernizaron los ingenios azucareros. Las fábricas crecieron con el tiempo en número. Antioquia destacó en la industria textil, dejando a Bogotá atrás. En las primeras décadas del siglo se fundó, por ejemplo, la Compañía Colombiana de Tejidos en 1907, la Fábrica de Tejidos Obregón en 1910, entre otros que dominaron por varios años. En Bogotá destacó Cervecería Bavaria. Otras destacadas de inicios de siglo: Coltejer, Fabricato, Coltabaco o Postobón. En la década del 20, Colombia tuvo un gran desarrollo, teniendo el precio del café una gran importancia. Costó 15.4 centavos de dólar en 1922, para 1928 estaban 26.3 centavos de dólar. Además de que la cantidad aumentó. Colombia produjo el 8% del café mundial en el 25 y el 11.3% en 1930.
A inicios del siglo XX, el mayor productor de café del mundo era Brasil con un 75%. O sea que Colombia, digamos que estaba bastante atrás, pero bueno, igual trajo muchos beneficios. Y Brasil es el responsable de que hubiera un buen precio del café. Esto entonces, sumado a la expansión del capital estadounidense, la indemnización de Panamá permitió que el país volviera a tener una buena imagen internacional. En esta década del 20, justo más o menos en el 25, Colombia recibió una indemnización de 25 millones por parte del gobierno estadounidense por lo que pasó con Panamá, y además con la fundación del Banco de la República, como vimos en algún otro momento, empezó a generar una serie de préstamos que permitían desarrollar la infraestructura, no sé, ferrocarriles, carreteras, etc. Entonces esta década fue muy importante para Colombia porque no solo había un buen precio del café, sino que el gobierno, tanto nacional como departamental, como los bancos, tuvieron acceso a mucho capital extranjero que permitió entonces desarrollar el país. Con ello, evidentemente, la deuda externa creció de 24 millones de dólares a 203 millones de dólares de 1923, año en que se funda el Banco de la República, a 1928, siendo el mayor crecimiento del 26 al 28. Según Juan José Echavarría, entre el 25 y el 28 la deuda total representaba casi el 13% del Producto Interno Bruto. Alfonso López Pumarejo lo llamó en el Congreso prosperidad a debe. Esteban Jaramillo respondió: la prosperidad, la que vale la pena llamarse tal, es y ha sido y será una prosperidad a debe. Entre 1923 y el 29, las importaciones de bienes de consumo fueron alimentos en un 48%. Las obras públicas permitieron incrementar los caminos tanto de ferrocarril como de herradura y carretera, lo que conectó de una mejor manera al país. Es decir, que esa incomunicación de la que hablábamos en el siglo XIX ya comienza entonces a superarse. El porcentaje gastado en obras públicas fue creciendo del 23 al 26, llegando al 49% del gasto en 1928 y luego al 53%. Y luego comenzó a disminuir, y más con la crisis que luego llegó en los 30. Con la creación del Banco de la República también se reglamentó el funcionamiento de toda una serie de bancos, y en el 24 se creó la Contraloría General de la República, se organizó el Ministerio Industrial y en el 26 se fomentó la agricultura. Aunque la industria avanzó en el 25, este sector solo representó el 10% del Producto Nacional Bruto. La falta de comunicación no permitió que creciera el mercado interno. La inversión en las manufacturas permitió su posterior desarrollo. Entre 1920 y el 29 se crearon 811 establecimientos industriales, de los cuales 533 fueron industrias livianas como alimentos, tabaco o textiles. Entre 1925 y el 30 hubo una diferencia de salarios entre la agricultura y las obras públicas. En Antioquia de casi un 100%, en Santander del 60% y Valle del Cauca del 20%, sumándole además las mejores condiciones de trabajo. Claro, todo ese dinero que yo les mencionaba que entró a la economía se usó para carreteras, ferrocarriles, etc. Entonces, claro, las personas que trabajaban en el campo pues vieron que les iban a dar un mejor salario para construir esos ferrocarriles que lo que les iban a pagar en el campo, que era pues básicamente lo mismo de siempre, o en algunos casos, como ya vimos, que ni siquiera algo monetario, sino que era algo como una especie, como que tenga sus alimentos y bla bla bla. Entonces también todo ese capital estadounidense permitió que muchos empezaran a acceder a la moneda, que había muchas personas que nunca tocaban pues dinero físico. En los 20 entonces hubo un aumento en los movimientos obreros también, artesanales, estudiantiles, campesinos y gubernamentales, que finalizaron entonces con la muy conocida masacre de las bananeras. La producción de plátano entre el 25 y el 28 se triplicó, el maíz se multiplicó por 20 y el trigo, la cebada, el cacao y el arroz retrocedieron afectados por las importaciones.
Claro, con todas estas personas que emigraron a la ciudad, hubo menos producción de alimentos. Por eso se decía que el 48% de los alimentos fueron importados. Entonces, claro, usted está importando, hay menos mano de obra en el campo y pues también se va a ver afectado porque entonces ya la gente que cultivaba, digamos, arroz o cacao va a entrar a una competencia internacional con países que quizá producen estos productos más baratos que lo local. La producción agrícola entonces no pudo satisfacer la creciente demanda, lo que llevó a que los precios de hecho aumentaran. Con ello, el gobierno promulgó la ley de emergencia que bajó los aranceles a los alimentos. Esta ley, bueno, hay varias, pero está entre el 26 y el 27. Son varias disminuciones de aranceles, son como 2 o 3. Entonces, claro, con lo agregado a lo que ya mencioné, pues claro, usted le disminuye los aranceles a los alimentos. Entonces, claro, el campo colombiano ahora tiene que competir casi de igual a igual, aunque, como ya hemos visto, el campo no estaba muy desarrollado que digamos. Entonces, por eso es que se dice que el arroz, el cacao y otros cultivos empezaron a disminuir. El empleo urbano creó entonces un mercado laboral alternativo. Ya entre el 14 y el 23 se duplicaron los salarios en Bogotá en el sector de la construcción y entre el 23 y el 29 aumentaron otro 75%. Las obreras en Medellín vivieron un incremento del 60% entre 1923 y el 29. Claro, ahora imagínense cómo estaban los hacendados o las personas pues que trabajan en el campo viendo todos estos aumentos salariales en la ciudad, mientras ellos, claro, primero si suben los salarios, pues entonces aumentan los costos para el dueño de la hacienda o bueno, el que sea el jefe. Y fuera de eso, bajaron los aranceles. O sea, entonces usted cómo va a subir salarios si ahora está compitiendo con el extranjero y ahora es más barato importar. O sea, el campo, la verdad, es que sufrió mucho en esta década, por lo menos uno, porque como ya se dijo, en la cuestión, por ejemplo, del plátano y el maíz, incluso se multiplicó la producción. Esta transformación entonces puso a las haciendas en problemas, pues daban bajas remuneraciones o las daban en especie. A partir de 1870 muchas tierras se habían adquirido por ser terrenos baldíos y sus dueños habían usado colonos en el proceso, por lo que hubo conflictos debido a la valorización de la tierra en la década de 1920, que en general se resolvieron a favor de los hacendados. Llegamos entonces a 1929, cuyo periodo va a estar destacado entonces por la caída de la bolsa estadounidense. Esta caída de la bolsa va a generar una crisis internacional. Colombia evidentemente se va a ver golpeada por ello y eso va a generar un cambio estructural en el modelo económico. Como ya vimos en la historia económica de América Latina, no solo es Colombia, sino todo Latinoamérica cambia el modelo hacia lo que llama José Antonio Campo el ID, industrialización dirigida por el Estado, ya que él no está tan de acuerdo con el ISI, que es la industrialización por sustitución de importaciones, o por lo menos pues no es que no esté tan de acuerdo, sino que le parece más acertado hablar de industrialización dirigida por el Estado. Pero pues si quieren profundizar en ese término, pues yo ya hice un video, entonces para no entrar en redundancia, vamos entonces a analizar la crisis, pero en este caso entonces estamos hablando de Colombia particularmente. En 1929 los precios del café, o sea la mayor exportación de Colombia, empezaron a disminuir. En 1926, como habíamos dicho, estaban 28.5 centavos de dólar la libra. El precio comenzó a caer llegando a 10.5 centavos de dólar la libra en el 36, es decir, una caída como del 70%. Esto también se sumó a la interrupción de capital extranjero. Las exportaciones de petróleo y banano disminuyeron, pero el café y el oro compensaron esta situación de cierta manera, aunque no del todo. Entonces, claro, no solamente, como ya habíamos mencionado, mejor dicho, en la década del 20 hubo prosperidad por el precio del café y por todo ese capital extranjero que entró. Claro, ahora no solo disminuyó el precio del café, sino que Estados Unidos está en crisis. Evidentemente, si usted está en plena crisis, no va a andar mandando capital a otro país. Entonces, claro, todo ese capital extranjero con el que se estaban haciendo ferrocarriles, carreteras, entre otros, pues dejó de llegar al país.
Entonces, ¿qué pasó? Se suspenden las obras porque no hay plata, entonces hay que despedir a toda la gente y entonces empieza a crecer el desempleo. Entre 1926 y el 28 se emitieron bonos municipales, departamentales y nacionales que se vendían precisamente en Nueva York, con el fin de financiar entonces estas obras públicas. Entonces, a mediados del 28 el gobierno norteamericano intentó frenar la especulación en la bolsa, y debido a la actitud de Abadía Méndez frente a los petroleros y las dudas de si Colombia podría pagar, interrumpió también el flujo del capital. O sea, la interrupción del flujo de capital también estaba relacionada con el tema del petróleo. Los esfuerzos para conseguir dinero no dieron frutos. En 1930, Olaya Herrera consiguió 17 millones de dólares, mientras el pago de la deuda anual era de 19. O sea que lo que se consiguió no hizo gran diferencia. En 1931, el gobierno llegó a un acuerdo con la deuda que obligaba a distintas entidades a pagar al Banco de la República un dinero para pagar la deuda, a pesar de que ya se había declarado el impago. En 1932, los departamentos y municipios decidieron dejar de consignar en el Banco de la República, lo que llegó al gobierno a acordar un pago de la deuda nacional y del Banco Agrícola Hipotecario, quedando lo demás parado. La guerra con el Perú en el 1932 hizo que el pago se suspendiera del todo. O sea, ya no solo los departamentos lo suspendieron, sino que el gobierno nacional también se vio obligado a dejar de pagar, pues porque claro, tenía que enfrentar la invasión del territorio colombiano. Solo se pagó entonces la deuda a corto plazo. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial se llegó a un nuevo acuerdo con la deuda. La moratoria facilitó la importación y la reactivación económica. El café colombiano se consolidó, pero sus precios tuvieron altas y bajas, llegando a 7.5 centavos de dólar la libra. Es decir, respecto al precio de 1926, ya ha caído entonces 75%. A pesar de la destrucción brasilera, el precio solo se estabilizó a partir del Acuerdo Interamericano de Café de fines de 1940. Para mediados del año siguiente estaba entonces en 15.9 centavos de dólar, o sea que para el 40 se duplicó el precio, pero claro, ya llevan casi una década, digamos, con un precio bastante bajo. Y esto que se menciona de Brasil es porque lo que hizo Brasil para controlar entonces la oferta fue quemar café literalmente. O sea, cada año quemaban sacos y sacos de café para intentar controlar el precio, porque así se disminuía entonces la oferta, pero digamos que no tuvieron mucho éxito. La Segunda Guerra Mundial causó dificultades que llevaron a que Colombia importara menos, y con ello las reservas internacionales pasaron de 22 millones en 1941 a 176 millones en el 45. Los años 30 generaron una serie de intervenciones estatales no apoyadas de la teoría. Algunas fueron de influencia externa y otras se dieron por el momento que se vivía. Claro, en plena crisis de los 30, pues el gobierno tenía que actuar de alguna manera. Los parámetros que tuvo el Banco de la República con su fundación responden a lo ocurrido en la Guerra de los Mil Días, al igual que el hecho de respetar las directrices del patrón oro a pesar de la situación que está viviendo el país. Claro, Colombia estaba en plena crisis, pero digamos tenía ese precedente de la Guerra de los Mil Días, que como ya vimos generó una inflación enorme. Entonces la gente tenía desconfianza de que se abandonara el patrón oro, porque el precedente advertía que podía haber mucha inflación. La caída entonces de las reservas en 1929 con el fin de hacer pagos externos generaron una contracción monetaria y fiscal. Además, hubo una reducción de los ingresos por importaciones y un mayor pago por deudas. Con ello, el gobierno tuvo que parar obras, disminuir personal y reducir salarios. La contracción generó una caída en los precios industriales, agrícolas, construcción. Bueno, ¿esto por qué ocurrió? Bajo patrón oro, digamos, el país tiene unas reservas. En ese momento, por lo menos en 1928, era de unos 60 millones en oro, más o menos, ¿cierto? Entonces, cuando el café comienza a disminuir de precio
y el capital estadounidense deja de llegar, que se paran todas las horas, todo lo que ya mencioné, pues Colombia de cierta manera tiene que seguir pagando algunas cosas, por ejemplo las importaciones o por ejemplo el caso de la deuda, que como ya vimos eso finalmente se suspendió, pero por lo menos hasta la guerra del Perú, o sea, durante 3 años el pago continuó. Entonces, ¿qué pasó? Para mantener la balanza de pagos, que bajo patrón oro es algo muy importante, que es algo que tiene que ver con los activos del país y los pasivos. Digamos, una balanza de pago, los activos podrían ser lo que recibe por las exportaciones, o sea, plata que le entra. Y un pasivo podría ser la deuda, es decir, los intereses o el pago de la deuda, que es dinero que sale del país. Entonces, con la crisis, Colombia pues no tenía dinero en físico porque las exportaciones estaban, digamos, disminuyendo, el capital estaba disminuyendo, había desempleo, bla, bla, bla. Entonces le tocó pagar con oro. Entonces, claro, si bajo patrón oro usted tiene dinero circulando en la economía basado en las reservas de oro que tiene y ahora el oro está saliendo del país, a usted le toca contraer esos billetes que hay en la economía, o sea, empezar a concentrarlos en el banco, sacarlos de circulación de la economía. Entonces, claro, con menos oferta de billetes en la economía o de divisas o el nombre que le quieran poner, entonces pues el dinero de cierta manera se valoriza. Entonces internamente hay una deflación, que la deflación es la disminución de los precios. Entonces, claro, los precios industriales, agrícolas, construcción, como se mencionó, comenzaron a disminuir y también disminuyeron los salarios, porque digamos que la moneda se está valorizando. Pero eso tiene sus problemas, porque digamos si usted es un empresario, ¿cómo va a invertir en algo que sabe que el precio va a disminuir? Entonces usted prefiere no invertir. Entonces usted como no invierte, pues ya vimos que los hacendados no es que invirtieran mucho, pero bueno, en la década del 20 esto estaba cambiando, entonces hubo menos inversión porque los precios estaban bajando. Si usted no invierte tanto, pues entonces necesita despedir empleados o por lo menos no produce lo mismo. Entonces claro, con desempleo pues hay menos consumo. Si hay menos consumo, entonces usted produce menos, entonces se vuelve como un círculo vicioso. Y entonces eso fue un gran problema en la década de los 20. Entonces con la crisis se buscó, por ejemplo, proteger la agricultura, por lo que en 1931 se derogó la ley de emergencia, es decir, esa disminución de aranceles de la que había hablado en el 26 y en el 27. Y en mayo se aprobó una reforma arancelaria, o sea, se volvieron a aumentar los aranceles. Pero la inflación de 1933, esto es decir, ya finalizando la crisis, se redujeron pues esos efectos y en el 35 se firmó un acuerdo con Estados Unidos para que no se pusieran impuestos a las importaciones de café y a cambio se dieron ventajas arancelarias y algunas fueron congeladas y mucha parte de la comida se importaba de Estados Unidos. Entonces claro, se le disminuyeron, pero ya en el 35 otra vez esos aranceles, entonces para que se pudiera importar libremente y pues ya que ellos compraban gran parte del café de Colombia, pues digamos que era una ganancia para los dos de cierta manera. Desde 1930 hubo presión para aumentar el crédito. Este se hizo al entregar al Banco de la República el monopolio de la sal. Además se creó la Caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y la Corporación Colombiana de Crédito con el fin de fomentar la agricultura, sanear la cartera de los bancos. El gobierno logró además disminuir las deudas hipotecarias. La Federación Nacional de Cafeteros presionó para devaluar la moneda. Se les dio un bono de 10% y posteriormente se devaluó la moneda. Con la devaluación de la moneda, pues digamos que la exportación del país se vuelve más competitiva, pues porque la moneda vale menos, aunque eso tiene sus implicaciones negativas dentro del país. La reforma tributaria de 1935 aumentó la equidad en los impuestos, creó el impuesto al patrimonio y a las utilidades y en el 36 se aprobó la exigencia del acceso a la contabilidad con fines impositivos. La Segunda Guerra Mundial hizo crecer las reservas internacionales debido a las dificultades para importar. Junto con la escasez de algunos productos, hubo inflación. Además, la caída de las importaciones afectó la aduana y con ello crisis fiscal, que se buscó resolver con una serie de impuestos a la industria textil, azucarera, cervecera y cementera. La segunda administración de Pumarejo quitó esto y puso otras medidas impositivas.
En el siglo XIX y claro, una gran parte del siglo XX, la aduana era súper importante, en algunos momentos era el mayor ingreso del gobierno. Entonces claro, si usted importa menos, ese impuesto que se paga por un arancel en la aduana, pues es menos ingresos para el gobierno. En 1943 se controló la entrada de divisas, reducción de medidas arancelarias y se controló los precios. En los 30 las demandas campesinas buscaron una mayor libertad para sembrar, mejores condiciones de arrendamiento, libertad para vender y pagos en dinero. Y con ello entonces hablamos de esa reconfiguración de la hacienda precapitalista que, como ya hemos hablado, no les pagaba necesariamente con dinero a sus empleados. La Ley 200 de 1933 buscó cumplir con ciertas exigencias de los campesinos, pero la Ley 100 del 44, junto con la presión de la Federación Nacional de Cafeteros y otros, evitaron que se dieran las transformaciones y en cuanto a entrega de tierras, solo se beneficiaron 20.000 personas. La Ley 83 del 31 dio el derecho de sindicalización y fijó multas bajas, pero las empresas podían contratar personal durante la huelga. La Ley 6 de 1945 evitó nuevas contrataciones y protegió del despido a los miembros del sindicato. Durante el gobierno de López Pumarejo, los sindicatos aumentaron, luego disminuyeron y con su vuelta aumentaron de nuevo. Si vieron el video de la historia económica de Estados Unidos, ahí también se habla de que en los 20 pues fue contrario a Colombia, pero digamos que en Estados Unidos también sucedió algo similar. En los 20 disminuyeron los sindicatos, con la crisis de los 30 aumentaron y pues en Colombia también digamos se vieron estas variaciones. Entre 1930 y el 44 se reglamentaron varias cosas: auxilio de enfermedad, seguro de vida, vacaciones remuneradas, descanso dominical remunerado, indemnización por despido injustificado y salario mínimo. Por ese tipo de cosas es que se habla de un cambio estructural de la economía. Entre 1931 y el 39 creció la industria, el oro, la construcción, el transporte, el azúcar, el arroz, el trigo, cacao y ganado porcino. Estos últimos gracias a la protección adoptada en 1931 relacionada con la crisis. Es decir, la crisis generó entonces ese viraje de dejar de importar tanto y empezar a producir en el país. Bueno, ahora nos adentramos en el periodo luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, del 45 a 1980, donde hablaremos entonces de esa industrialización y el intervencionismo estatal. Entre 1945 y el 80, la población, el PIB y las condiciones de vida mejoraron. Sin embargo, el crecimiento fue menor que en otros lugares, cosa que se revirtió a partir del 67. El sector agropecuario comenzó a perder protagonismo. La industria manufacturera y los servicios, sobre todo financieros, comunicaciones y transportes, tomaron fuerza. Hubo desarrollo de empresas en la educación y por tanto ese capital humano escaso del siglo XIX pues mejoró. La población migró más a las ciudades. Las principales tenían el 8% de la población en el 38 y el 27% en el 85. Los asalariados pasaron del 50% al 60% y los servicios dieron el 43% del empleo. En 1938, el 61% de las personas estaban en el sector primario y en el 84, el 33%. Es decir, las personas que trabajaban en el campo disminuyeron. En el sector secundario pasaron de ser el 17% de las personas al 21% y en el terciario del 21% al 44%. La violencia rural impulsó la migración a las ciudades, pero no estaban preparadas. Muchas personas terminaron desempleadas en barrios marginales. Con el desarrollo de la industria, las importaciones se centraron en bienes de capital necesarios para ella. Casi la mitad eran bienes intermedios y más del 30% bienes de capital. Las exportaciones cambiaron en 1945. El 72% eran café,
en 1980 fueron el 48%. Es decir, que la exportación de café, digamos que tuvo un declive en importancia. El oro siempre estuvo menor al 7% y las manufacturas crecieron al 19% en 1980. La fijación del precio del dólar al oro tuvo relación con su poca exportación. Cuando su precio mejoró, su exportación igual. Esto está relacionado con lo que conoce como Bretton Woods, que por ahí ya creo que hay un video. En este, digamos que el dólar estuvo respaldado en oro. Bueno, digamos que recapitulando un poco. En los 30 el mundo entró en una crisis, ¿cierto? En el 31 ese sistema colapsó y Colombia abandonó el patrón oro y todo el mundo abandonó el patrón oro. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial se buscó otra vez cómo respaldar el dinero con oro, pero no había tanta cantidad como para que todos los países lo hicieran y pues en los 30 ya había dificultades con eso. Entonces lo que hicieron fue coger una moneda, en este caso el dólar, y respaldar solo esa moneda con oro. Entonces el dólar estaba respaldado en oro. Entonces claro, no era muy atractivo exportar oro porque al tener una fijación el oro con el dólar, entonces digamos que su precio no podía aumentar. Entonces claro, pues si yo no voy a tener mejores ganancias, sino que tengo como unas ganancias muy estables, pues digamos que no se vuelve como tan atractivo. Entonces es precisamente cuando esto colapsa, que de hecho Bretton Woods va a colapsar en los 70, entonces ahí ya se vuelve atractivo otra vez exportar oro, pues porque sube su precio, o bueno, aunque a veces puede bajar, pero digamos que va a haber tiempos en los que aumente su precio, entonces se vuelve atractivo. Entonces, pues eso es que la exportación de oro estuvo como muy estable, pues porque no había como mucha incentivos. En cuanto a combustibles, los hallazgos de reservas en otras partes del mundo no hicieron atractivo a Colombia, cosa que cambió en el 73 con el incremento del precio. El 73 básicamente es una crisis internacional que si quieren podemos profundizar en ella en otro video. La economía colombiana estuvo sometida entonces al precio del café. Cuando el precio era alto, el poder adquisitivo de los cafeteros aumentaba y por tanto su consumo. Cuando era bajo, la demanda interna era afectada. Además, como daba acceso a divisas, se podían comprar bienes intermedios y de capital. Por lo tanto, su disminución o aumento afectaba las importaciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a crecer el proteccionismo. El arancel promedio en 1964 fue del 65%, pero en los 70 se comenzó a liberalizar de a poco. Se buscó continuar incentivando las exportaciones, pero un nuevo auge cafetero valorizó la moneda gracias al ingreso de divisas, lo que dificultó esto, y el gobierno optó controlando el gasto público, devaluando la moneda, pero en 1977 la suspendió debido a los efectos de la acumulación de reservas y elevó el encaje financiero. Es decir, tantas exportaciones de café pues generando digamos mucho acceso a divisas, lo que hace menos competitivas a otras exportaciones del país porque la moneda se valoriza. Entonces claro, si tu moneda vale mucho, pues a los países que te compran pues le va a valer más el producto. Entonces eso afecta a las exportaciones. Entonces de cierta manera, por ejemplo, lo que se menciona del encaje financiero, esto tiene digamos una relación con los bancos. Normalmente los bancos no guardan todo el dinero, guardan una parte. Digamos que tuvieran el 25%. Entonces, con toda esa entrada de divisas para evitar como tantos problemas que estaba generando esa reevaluación de la moneda, pues le dijeron a los bancos, bueno, no guarden entonces el 25%, sino el 50%. Entonces, claro, parte de las divisas se guardan mejor en los bancos, digamos cambiando el encaje financiero y así como que se intenta sobrellevar un poquito mejor la situación. Turbay revirtió algunas de las medidas cuando llegó al poder. Aunque hubo buenos precios de café, luego de la Segunda Guerra Mundial, la violencia en Colombia afectó su producción. Además, no hubo mejoras que aumentaran la productividad, por lo que el límite de producción estaba cerca. Y además, el 56% de los cafetos tenían más de 15 años en los 50
y en los 60 superaron el 70%. Como ya mencioné, el cafeto se demora, digamos, 3-4 años, o bueno, dependiendo de la variedad, pero bueno, se demora varios años en empezar a producir. Luego tiene una vida, digamos, más productiva y precisamente los 15 años, digamos, que ya no es que esté en su auge. Entonces, claro, si la mayoría de los cafetos ya están viejos, pues no van a producir lo mismo que si tuvieran, no sé, que si el promedio fuera 7 años en lugar de 15. La difusión de la variedad caturra, mejores técnicas de siembra, aumento del precio por la helada brasilera del 75 incentivó el cambio, por lo que en los 80 la producción aumentó un 70%. Los nuevos cafetos eran ya el 38% y producían el 60% del café nacional. La producción agrícola fue un problema, pero los incentivos dieron resultados que incrementaron el área sembrada. Se modernizaron cultivos como el arroz, el algodón, la caña de azúcar, se introdujeron nuevos como la soja y la palma africana, y tiempo después flores y frutas. Con ello, el maíz, el frijol y la panela perdieron protagonismo. Sin embargo, la productividad continuó siendo inferior en relación con Estados Unidos o Argentina. Aunque se suele argumentar que en los 70 hubo liberalización, el Estado por el contrario creció. De hecho, José Antonio Campo no está de acuerdo, como vimos en el video de Historia Económica de América Latina, con ese término neoliberal. De hecho, muchos economistas no están de acuerdo con él. La creación de empresas hizo crecer más al Estado. Con ello, la centralización en los 70 con la entrega de parte de los ingresos a gobiernos seccionales se intentó combatir, pero la nacionalización de la educación y la creación del sistema de salud terminó con eso. El Estado le quitó protagonismo en la creación de energía al sector privado. Se creó bienestar familiar. Las carreteras finalmente desplazaron del todo a los ferrocarriles y aunque hubo críticas respecto a la eficiencia, el Estado tomó más roles, es decir, todo lo contrario a lo que se dice neoliberal. Los sindicatos crecieron, muchas personas se unieron, pero no influyeron en las políticas del país. Lo que sí se consiguió fue primas, auxilio de transporte, indemnización por despido injustificado, seguro de invalidez. En el sector agrícola hubo avances que no duraron por resistencia de otros sectores de la población. La población mayor de 15 sin educación era el 41% en 1951 y el 12% en el 85. El analfabetismo bajó del 21% al 7%. La expectativa de vida pasó de 48 a 62 años. Las casas que tenían piso de tierra del 52% al 17%, acueducto del 28 al 69% y el acceso a la energía creció del 25 al 78%. Bueno, ahora nos adentramos a lo que José Antonio Campo titula La búsqueda larga e inconclusa de un nuevo modelo, donde pues se analiza la economía entonces a partir del 81 hasta el 2014. En los 80 la liberalización avanzó de nuevo, pero sobre todo fue con Gaviria que se habló de apertura. Sin embargo, con la Constitución de 1991 reclamó más Estado, que mejorara la calidad de vida de la población, distribuyera oportunidades, definiendo puntualmente derechos como educación, cultura, recreación, vivienda, trabajo. Paralelamente se le permitió al sector privado participar en los servicios públicos, pero esa contradicción entre liberalización e intervención estatal no permitió tener un modelo para desarrollar el país. La productividad no creció mucho, en algunos casos incluso fue inestable. La economía tuvo 4 ciclos. El primero, la desaceleración de los 80 y su posterior recuperación. El segundo, desaceleración por el paquete inflacionario y luego las reformas. Tercero, la crisis de 1999 y su recuperación. Y el cuarto fue la crisis de 2008.
La agricultura continuó perdiendo protagonismo, la industria perdió fuerza y el sector servicios fue más protagónico, sumado a que sus precios suelen ser más altos. Bueno, esta misma tendencia se puede ver en gran parte del mundo. La fecundidad comenzó a descender desde los 60. La mujer tomó un rol más grande en el trabajo, transformando además la sociedad, y el conflicto armado continuó con el desplazamiento de la población. En 1990 se eliminaron las restricciones a la inversión. Empresas externas pudieron invertir sin autorización previa y el envío de remesas al exterior no tuvo límite. Las normas que eran más restrictivas para las empresas nacionales también se liberalizaron. La inversión extranjera incrementó al igual que su participación en empresas nacionales. El arancel promedio disminuyó de 1990 al 2013, al igual que los subsidios a las exportaciones. A partir de allí, se han llegado a muchos acuerdos de libre comercio con Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros. Las importaciones continuaron siendo en mayor medida de bienes intermedios y de capital. Las exportaciones cambiaron, tomando protagonismo lo minero energético, perdiendo lugar el café, el banano y las flores tomaron mayor dinamismo. El país sufrió una desindustrialización al igual que otros países latinoamericanos. El desarrollo exportador de la palma africana logró ser exitoso en su tránsito de producto subsidiado a poco protegido. Junto con el azúcar se beneficiaron del biocombustible. La avicultura y la porcicultura abarataron costos con la apertura. Productos como el trigo y el frijol fueron afectados por la apertura, ya que comenzaron a competir con países industrializados que subsidian esos productos. El área de algodón sembrada pasó de casi 300.000 hectáreas en el 76 a 40.000 en el 2013. El arroz creció de casi 400.000 a más de 500.000. Cabe anotar que fue un producto con mayor protección. El trigo y la cebada pasaron de 96.000 a 11.000. Frijol creció un poco, el maíz bajó un poco, la papa creció unas 30.000 hectáreas. El banano tuvo un crecimiento importante, de 19.000 hectáreas sembradas a 47.000. El cacao de 59.000 a 130.000. La caña de azúcar de 83.000 a 183.000. La palma africana de 20.000 a 308.000 hectáreas. El plátano y la yuca disminuyeron un poco, al igual que el café. La apertura generó mayor competencia en el sector financiero. Hubo cambios en las inversiones forzosas en el sector agropecuario y vivienda, al igual que el papel de las entidades estatales. El precio del café había determinado el ciclo económico. Con la apertura, el país estuvo sometido a ciclos externos no experimentados de manera tan fuerte antes. El primero, Colombia entró tarde gracias al café. La crisis asiática del 97 golpeó más fuerte. Luego la crisis hipotecaria de 2008 también tuvo sus efectos entonces en la economía colombiana. También dificultó implementar las medidas que antes se tomaban cuando había problemas como aumentar aranceles, subsidiar exportaciones y controlar el tipo de cambio. El crecimiento del PIB entre el 75 y el 2014 tuvo años destacados como el 78 con un 8.5%, una gran caída de 4.2% en el 99 y creció el 6.9% antes de la crisis de 2008. La inflación fue muy alta hasta fines de siglo, 28% en el 77, 32% en el 90 y a partir del 99 se pudo controlar a un dígito de inflación. Aunque se han hecho 12 reformas tributarias, no se ha logrado recaudar mucho debido a nuevos privilegios que se han otorgado. Mientras las reformas incrementaron la cobertura en servicios, se crearon nuevos gravámenes. Desde los 80 hubo una serie de modificaciones relacionadas con la independencia de los departamentos que terminó en un híbrido.
donde los gobiernos locales pueden aplicar sus propias políticas y encargarse de la prestación de servicios. La descentralización aumentó la cobertura de servicios sociales y disminuyó la pobreza multidimensional. Tradicionalmente, el Estado participó en el sector financiero, seguridad social, servicios públicos, minería y transporte. La apertura permitió que el sector privado compitiera. Sin embargo, los lugares pequeños evitaron la competencia en la realidad y los hospitales públicos continuaron teniendo mucho peso. En la energía y las telecomunicaciones, la privatización avanzó más. En el agua, el sector privado entró sobre todo a prestar el servicio. En algunos casos hubo un mix de público y privado. Los puertos fueron administrados por privados y en la infraestructura el Estado continuó siendo protagonista. El acceso a servicios públicos básicos aumentó del 30% de la población en el 73 al 63% en 1993, siendo menor la cobertura en el campo. La esperanza de vida pasó de 62 años en el 73 a 73 en el 2012. La tasa de mortalidad infantil de 59% a 16%. Analfabetismo en población mayor de 15 años del 18 al 5%. El acceso a la energía del 57% al 97%. El acceso a acueducto del 62 al 87%. Desde los 80 surgieron programas como el Plan Nacional de Rehabilitación de Betancourt para las víctimas de la violencia, Asistencia Alimentaria con Samper, Familias en Acción con Pastrana, ampliado por Uribe. La tasa de desempleo en general ha variado. Luego del 45 comenzó a aumentar mucho. En 2001 comenzó a disminuir hasta 2013. Continuó siendo mayor que en 1980. Eso a pesar de las reformas, y hasta 2013 la informalidad, 57%, es mayor que el promedio de 43% en la región. En los 80 la pobreza aumentó. En los 90 creció la diferencia salarial entre el campo y la ciudad, siendo los universitarios los protagonistas. A partir del 2005 comenzó a disminuir la pobreza. Los servicios sociales tuvieron un rol más importante que en la empleabilidad, ya que con informalidad alta, una inserción productiva de las personas y por tanto ingresos sostenidos que evitan la pobreza no son posibles. La desigualdad es más alta que en América Latina en general y la clase media aumentó. Bueno, hasta aquí este recorrido por la economía colombiana desde la colonia hasta el 2013-2014. Creo que es el video más largo que he hecho hasta el momento, pero bueno, quería profundizar bien en lo que era la economía del país y entonces nos vemos en la próxima.